Muy bien, gracias a Dios que también tenemos otra oportunidad de estudiar el Evangelio de Juan contrastado con los sinópticos y también la manera en que se complementan en algunos aspectos tan importantes para nuestra vida cristiana y por sobre todas las cosas para nuestra comprensión del plan de Dios, tanto para Israel como para con los gentiles, como para la iglesia, como Pablo lo presenta en 1 Corintios 10:32. Y el propósito de este tema para hoy es continuar ordenando la cronología de los 4 evangelios y ahora le vamos a sumar el libro de los Hechos. Le estamos sumando estos últimos temas. Lo primero que vimos era lo relacionado con los eventos de la crucifixión, es decir, cómo fue el orden de esos eventos y lo completamos. Luego estudiamos lo que estaba relacionado con la semana de la pasión, es decir, desde el domingo en que el Señor o sea, lo que se conoce como Domingo de Ramos, cuando Él llega a Jerusalén hasta que Él sea crucificado y resucite en la semana. Por eso es tan importante tener en claro una cronología, siempre una línea de tiempo, y lo completamos. Y luego estuvimos hablando con la cronología de las apariciones del Señor resucitado, y lo hemos completado y hemos podido sacarnos algunas dudas. Ahora que estamos trabajando con el punto D, que es la cronología de los 50 días hasta Pentecostés. A manera de examen, les dije que tenían que memorizar algunos puntos del estudio y bueno, los eventos previos a la cruz los tenemos básicamente en las conversaciones que el Señor tuvo en Juan, en el sermón del aposento alto, y bueno, ustedes tendrían que recordar de qué capítulo a qué capítulo abarca ese sermón. Los segundos son los eventos posteriores a la cruz, que fueron durante 40 días, y eso los narra algo Lucas 24, algo Marcos 16, algo Hechos 1 y también Juan 20 y 21. Los terceros son los eventos intermedios, es decir, durante los 10 días entre su ascensión y Pentecostés. Y ahí ustedes tienen pocos versículos, pero necesito que los recuerden en Hechos 1. ¿De qué versículo a qué versículo? Y los eventos posteriores a Pentecostés sería del capítulo 2 hasta el final del libro de los Hechos, considerando que todas las epístolas fueron escritas durante ese periodo y por supuesto posterior a eso, que Pablo es liberado y está después del capítulo 28 haciendo otro ministerio hasta que es vuelto a apresar y realmente termina muriendo. Así que eso es importante que ustedes sepan para poder comprender algunos eventos anteriores y algunos posteriores a la cruz. En la diapositiva 6 vamos a tener dos puntos muy importantes para recordar de este tema. Primero, nosotros los creyentes, hoy, 2000 años prácticamente casi después de la obra de Cristo, necesitamos saber exactamente qué enseñó el Señor Jesucristo antes de su muerte, antes de su sepultura y resurrección a los apóstoles, sobre todo respecto del Espíritu Santo. ¿Esto por qué? Porque esto nos ayuda a evitar errores hermenéuticos cuando hacemos exégesis de la palabra de Dios. El mayor problema que uno va a notar siempre en estos temas es que la gente hace exégesis de los pasajes sin tener el aspecto hermenéutico de la revelación progresiva y de la línea tiempo. Esto va a ser muy interesante, probablemente vamos a estar estudiando el capítulo 3 de Juan la semana próxima, en donde el Señor le dice a Nicodemo que si no nacieres de agua y del Espíritu no puedes ver el reino de Dios. Si ustedes miran los comentarios y los exégetas que son muy buenos, como en el caso del griego y todo eso, uno se va a dar cuenta que enseguida sacan posiciones de textos del Nuevo Testamento. Y Jesús está hablando con Nicodemo de algo que Nicodemo conocía, que era del Antiguo. Y ese es un pequeño error, de la hermenéutica, no de la exégesis. Pero como la hermenéutica está mal dentro de sus contextos, la exégesis termina siendo errónea. Y el segundo punto importante es, ¿qué fue lo que el Señor complementó, aclaró durante los 40 días posteriores a su resurrección? Porque nos dice el libro de los Hechos que se pasó un tiempo hablando del reino de Dios. Y entonces necesito
que cada uno de ustedes recuerde las diferencias y las posibilidades de intercambiar una expresión como reino de los cielos y reino de Dios. ¿Cuáles son los límites? Así que nosotros de esta manera podemos saber claramente qué enseña la Escritura acerca del bautismo, acerca de la llenura, acerca de poder, de lo que es la morada y por supuesto el don de lenguas e interpretación de lenguas que el Espíritu Santo utiliza en el libro de los Hechos. Eso es muy importante, estos dos puntos. Esta diapositiva es para que recuerden el bosquejo simple que tenemos del Evangelio de Juan, que es el prólogo, la presentación del Mesías y Salvador hasta el capítulo 7, desde el 7 al 12 la persecución y condenación del Mesías y Salvador, y lo que nos va a interesar ahora es la parte donde se habla de la pasión, la muerte, la resurrección del Mesías y Salvador, entre el capítulo 13 y el 20, pero muy específicamente entre el 13 y el 17, donde nos vamos a dedicar ahora. Voy a ayudar con un bosquejo muy simple de cada capítulo. En Juan 13, cuando empecemos a estudiar esto, ustedes van a ver que de los primeros 20 versículos el Señor Jesucristo está lavando los pies de sus discípulos. Del 21 al 30 el Señor anuncia que alguien lo va a traicionar y ese alguien es Judas. Del 31 al 35 el Señor enfatiza un mandamiento que existía en el antiguo, pero que era nuevo para ellos en el sentido de la importancia del amor entre ellos. Y del 36 al 38 el Señor le dice a Pedro que lo va a negar, aun cuando Pedro le dice, no, yo te voy a poner mi vida, no, me vas a negar. Y eso es lo que tienen en el capítulo 13. En esta diapositiva nueva vamos a ver los dos capítulos, el 14 y el 15, muy por encima, pero fíjense, del 1 al 14, el Señor Jesús, que además se presenta como que es el camino, la verdad y la vida al Padre, les promete que va a volver a llevárselos. Y eso es el arrebatamiento, no es la segunda venida. Y se va a llevar a estos, junto con los suyos, obviamente, hacia el cielo, porque dicen, la casa de mi Padre muchas moradas hay. No tiene que ver con la segunda venida, a pesar de que para los pactistas y para los protestantes en su mayoría son una sola cosa. En segundo lugar, del versículos 15 al 31, ustedes van a ver que el Señor Jesús les asegura a los apóstoles la promesa futura del Espíritu Santo en sus vidas. En el capítulo 15, del 1 al 17, también el Señor Jesús les asegura que van a llevar fruto si mantienen la relación de comunión con Él. Y del 18 al 27, el Señor Jesús les advierte que en el mundo van a tener aborrecimiento, persecución, aflicción, pero porque no conocen al Padre. Muy importante ahora en el capítulo 16, que en los primeros 5 versículos recuerden que el Señor Jesús le está avisando de su partida a esa obra que va a hacer en la cruz. El Señor después les va a explicar cuál es la obra futura que va a hacer el Espíritu Santo, porque Él va a partir y los va a dejar, del 5 al 15. Del 16 al 24, el Señor les advierte que van a tener un poco de tristeza por ese tiempo en donde Él va a ir a la cruz, va a morir, pero como va a resucitar y luego va a estar el Espíritu Santo en ellos, van a tener gozo. Y los discípulos dicen al final, del 25 al 33, que entienden la alegoría. Ahora no nos estás hablando tan alegóricamente. Y entonces el Señor Jesucristo les promete que va a haber paz en medio de las persecuciones futuras que van a tener. Así que gozo y paz, parte del fruto del Espíritu, se les está avisando como elementos que van a estar en sus vidas. Aquí, en la diapositiva 11, vamos a ver la cronología de textos para hacer un análisis hermenéutico. Acuérdense que no estamos hablando de exégesis, estamos hablando de la parte hermenéutica, lo más global primero. Entonces, en la flecha de abajo ustedes ven los eventos previos a la cruz con el número 1 y los eventos posteriores a la resurrección con el número 2. La secuencia de los pasajes previos a la cruz solo lo vamos a mirar en Juan 13 al 17. Pero las secuencias de pasajes posteriores a la cruz durante los 40 días y 10 días antes de Pentecostés, ya lo vimos, están en Lucas, en Marcos y en Hechos capítulo 1. Bueno, vamos a tratar de ver solamente 15 pasajes del Sermón del Aposento Alto. Son textos puntuales, porque tenemos que ver la parte neumatológica previa a la crucifixión. En Juan 14:16 dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro de la misma calidad que yo,
para que esté con vosotros para siempre. También sabemos que es con nosotros, con vosotros y en vosotros. Pero ese no es el punto que genera grandes dramas en la teología. Lo que genera dramas es el pensar que este Espíritu Santo, todo el ministerio que se le promete a los apóstoles, va a ser para todos los creyentes. Y algunas cosas, como hemos visto en la clase anterior, sí son para todos y otras solo para los apóstoles. En Juan 14:17 dice, ¿quién es este consolador? Es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, es decir, ningún inconverso de este mundo lo va a poder recibir, porque además no le ve ni le conoce. Eso sucede en el tiempo del Señor Jesucristo. No lo traspolemos hasta hoy. Esto es lo que le dijo a los apóstoles, cronológicamente solo a ellos. Pero vosotros, los apóstoles, le vuelvo a remarcar, le conocéis. ¿Cómo lo conocían al Espíritu Santo? Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Acuérdense, ¿cuándo iba a estar en ellos? Juan capítulo 20. ¿Cuándo iba a estar el Espíritu, ahí como morada? ¿Y cuándo iba a estar el Espíritu dándoles poder, el bautismo y además cumpliendo la promesa del Padre en Pentecostés? Así que los apóstoles tenían bien claro este tema en Juan 14:17, aunque no pudieran entenderlo todo. Ahora vamos a ver otros versículos. Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuándo sería ese día? Obviamente, en Pentecostés. 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Enseñar todas las cosas se refiere a ese misterio que es la iglesia y que ellos todavía no conocían. Además, algunos detalles de la escatología y algo muy importante, recordar todo lo que Jesús había dicho. ¿Para qué? Para que pudieran escribirlo con exactitud, para que no hubiera ningún error ni contradicciones entre ellos. En estos dos pasajes, Juan 15:26, el Señor dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio de mí porque habéis estado conmigo desde el principio. Este es otro aspecto importante. Entre los apóstoles había que haber estado desde el principio cuando él fue bautizado y cuando empieza su ministerio hasta su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Acuérdense que cuando van a revisar quién elegimos en lugar de Judas, eligen a Matías, porque era de los dos el único que había estado desde ese principio hasta el final. En Juan 16 tomamos el versículo 7, pero os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo iba a hacer esta tarea. ¿Y qué decimos del Antiguo Testamento? Obviamente, este era un ministerio especial para algo que era un misterio en el Antiguo. Por eso estudiamos las parábolas. Por eso revisamos el libro de 1 Corintios, capítulo 10, 32, que nos indica que hay judíos, gentiles e iglesia de Dios. Si los judíos son la iglesia, ¿por qué Pablo los separa? El Espíritu Santo utiliza las palabras correctas, no hace ninguna improvisación. Los que improvisan en la interpretación son los humanos, los seres humanos y peor, los creyentes, que creemos que porque tenemos el Espíritu Santo, la deducción que lleguemos a hacer, esa es la verdad de Dios. Y entonces tenemos 5, 6, 7, 8, 10 ideas diferentes, pero la Biblia sigue siendo una. Así que el problema
es nuestra hermenéutica antes que nuestra exégesis. Todo lo que hacemos siempre es meter la exégesis directa de un texto y a lo sumo miramos el contexto, pero por encima. La verdad es que no los estudiamos. Por eso tenemos tantas posiciones que difieren de lo que dice en un texto que dice la Biblia. Aquí en Juan 16:9 dice que el Espíritu iba a convencer a las personas de este mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Hay que recordar siempre cuando predicamos que el único pecado que se encarga el Espíritu Santo de mostrarle a las personas es que no están creyendo en Cristo. Esta es la base de la salvación, no creer en Cristo. Si no cree, no tiene salvación. No importa el tipo de pecado que tenga. Así que no se preocupen cuando testifican de hablarle, pero vos sos mentiroso, todos somos mentirosos, todos robamos. No, eso no es el objetivo. El objetivo es presentar el mensaje de que él no está creyendo en Cristo en este momento. Y por lo tanto ese pecado es el que le impide estar en la eternidad con Dios. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pasamos por alto estos temas, son muy importantes, pero no lo podemos ver ahora porque quiero que saquemos 11 conclusiones de estos textos que estamos mirando. El otro pasaje que sacamos de aquí es: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Es decir, el Señor Jesucristo evita informarle de muchas cosas a los apóstoles porque no tenían la capacidad de sobrellevarlas. Acuérdense que después de esto van a ir a orar al Monte de los Olivos, en Getsemaní, y resulta que se van a dormir sus 3 amigos. Y estaban tan cansados que se vuelven a dormir hasta que al final el Señor les dice: bueno, ya está, duerman, pero se acerca el que me entrega. Así que ellos no podían entender en ese momento toda la escatología, toda la cristología, toda la soteriología, toda la eclesiología. Ellos en ese momento no tendrían la fortaleza espiritual, emocional, para sobrellevar toda esa información. La iban a perder, la iban a olvidar, porque fíjense ustedes que termina de decirle a los apóstoles, las mujeres, que ha resucitado y todavía no le creen. Revisen Marcos 16 y van a darse cuenta que quienes no creían eran los apóstoles. Así que muy importante recordar eso. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es decir, ellos ya no iban a tener problemas doctrinales, no iban a tener problemas de interpretación. Toda la verdad de Dios iba a estar a su disposición. ¿Y por qué? Dice, porque Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De dónde? Del Padre y del Hijo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ven cómo la escatología está en este lugar? Entonces, ¿podemos discutir que hay doctrinas primarias y doctrinas secundarias? Eso es falso. Ese es un argumento para evitar la división de las personas. No hay una sola doctrina en la palabra de Dios que sea secundaria. Me pueden hablar de vida cristiana, si llevamos velo o no llevamos velo, pero no de doctrina. Porque la doctrina la trajo el Espíritu Santo a través de estas personas que Él movió a escribir, y creemos en la inspiración verbal, plenaria e inerrante de lo que Dios hizo escribir. Muy bien, Juan 16:14. ¿Cuál era la función del Espíritu Santo? Esto porque mucha gente ora al Espíritu Santo, le pide al Espíritu Santo, quiere adorar al Espíritu Santo y no entienden que en este periodo la función del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. Es que todos los que adoren al Padre lo hagan en espíritu y en verdad. 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y termina en el 23. En aquel día no me preguntaréis nada. ¿Por qué? Porque lo iban a saber todo. Vamos a ver si podemos resumir el contenido de estos pasajes previos a la crucifixión que hemos estado mirando. Muy bien, el primer punto, como resumen, es 14:16. El Señor dice que van a recibir otro consolador de igual esencia que Cristo y que estaría con ellos para siempre. Esto es algo que va a suceder en el futuro, no en ese momento. El segundo punto, en 14:17. Este consolador no sería otro que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y el Señor asevera que va a estar en los apóstoles. El tercer punto, en 14:20. El día cuando el Espíritu Santo estuviera en ellos entenderían también un concepto del Trino Dios, que es que hay unidad en la deidad. Esto es tremendamente importante porque está haciendo un gran cambio entre lo que era Israel y su relación con Yahvé o Jehová del Antiguo Testamento, con lo que va a ser la iglesia del Señor Jesucristo, del cual Él es la cabeza. El punto 4, en 14:26, dice que, como resumen, que el tercer integrante de la Trinidad Divina les enseñaría todo lo futuro, esto es la escatología, y nuevas verdades para la iglesia, esa es la eclesiología, y les recordaría todo lo que Jesús hizo y dijo. Esto, vuelvo a repetir, que fue fundamental para que cuando escribieran el Nuevo Testamento no hubiese contradicciones. El punto 5, en 15:26. Esta persona de la Trinidad estaría dedicada a la capacitación de los apóstoles para que supieran adecuadamente, les decía, la cristología y así pudieran dar testimonio correcto de Cristo, de su obra y su gloria, incluyendo el plan de salvación para las personas. En el Antiguo Testamento no se condenaba a la gente de la manera que se nos habla en el Nuevo Testamento si alguien no conoce y confía en Cristo. En el Antiguo Testamento la relación estaba relacionada desde el momento del nacimiento con la circuncisión en adelante. Y ya lo hemos visto, pero siempre voy a decir, o voy a tratar de recordarles, no es lo mismo Israel en la Biblia que la iglesia. Evitar por todos los medios de concluir cuando se lee un pasaje que la iglesia e Israel es lo mismo. No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Y si ustedes leen detenidamente Hebreos capítulo 12, 22 al 24, van a encontrar que la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos es la iglesia. Y que los espíritus de los justos hechos perfectos, si leen 11:40 de Hebreos, se dan cuenta que son los santos del Antiguo Testamento. Esos hombres de fe. Porque lo que tenemos en común es la fe en Dios. Pero lo que tenemos de diferente son las dispensaciones. Vivimos en periodos diferentes. Ellos hicieron un pacto con la sangre de animales entre el pueblo y Dios. Nosotros nunca hicimos un pacto de sangre con Cristo. Él lo hizo en la eternidad. Por eso Hebreos 13, 20 y 21 dice que el pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos permite hacer la voluntad de Él y toda buena obra. En la diapositiva 21, el punto 6, estamos ya yendo al capítulo 16, 7. Y ahí hacemos como resumen esta frase, que era fundamental que Cristo ascendiera para que se inicie esta dispensación de la gracia o del Espíritu Santo. Por eso decía, os conviene que yo me vaya. En 16:8 dice que ese día una de las tareas del Espíritu Santo estaría enfocada en la obra sobre los incrédulos, convicción de pecado. Convicción de pecado, fundamentalmente, no creer en Cristo, de justicia y de juicio.
Esa tarea es fundamental para la conversión, por eso no depende de las personas, por eso no tenés que hacer énfasis desmedido, por favor, el Señor te está llamando. No ruegues nada, estás presentando un plan de salvación que el que va a obrar es el Espíritu Santo. Por eso cuando esta gente grita y habla en otros jeringosa más que idiomas, porque no hay nadie que traduzca, es porque no conocen esta verdad. Si tuvieran confianza en Dios, dejarían que sea el Espíritu Santo el que haga la obra, pero quieren hacerla ellos. Entonces, obviamente, van a gritar y van a exigir, pero acuérdense siempre cuando testifiquen, es el Espíritu Santo, no son ustedes. El octavo punto, 16:12. El Espíritu Santo también les va a ayudar a entender cosas que en ese momento Jesús les había dicho no pueden comprender para sobrellevarlas. Muy bien, y terminando el resumen de lo que hemos visto en los pasajes previos a la crucifixión, específicamente el sermón del aposento alto, el punto 9, sacado del capítulo 16, versículo 13 de Juan, el resumen es que el Espíritu Santo iba a trabajar en el futuro guiándolos a toda la verdad que Dios mismo les iba a revelar. Recuerden, no eran cosas del Antiguo Testamento, era algo nuevo, era un misterio que, como dice la Escritura, no se dio a conocer antes, como ahora, dice Pablo, es revelado a sus santos apóstoles y profetas. No a los profetas del Antiguo, a los profetas del Nuevo. Por favor, lean bien capítulo 4 de Efesios. Y si quieren hablar de la revelación, capítulo 1, 2 y 3 de Efesios. Es decir, que esta tarea era algo nuevo y revelado. Además, este Espíritu Santo enseñaría futuro todos los eventos escatológicos que están y estaban en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por favor, Dios no improvisa en el tiempo. Dios no está esperando a ver qué hace el hombre para actuar. Él tiene sus decretos desde antes de que exista lo material, desde que antes que existieran los ángeles. Entonces, por favor, glorifiquen a Dios, denle el lugar glorioso que merece, recordando que cada cosa que sucede, cuando cae un pajarito muerto, cuando cae un cabello de tu cabeza, cuando se te rompe una taza, cuando viene la adversidad, cuando vienen las bendiciones, Dios siempre está en el control. El punto 10, 16, 14. Este Espíritu Santo tomaría toda la cristología y se la enseñaría a los apóstoles. Por eso cuando alguien quiere decir, como Mary Baker Eddy, o las personas de la ciencia cristiana, o las personas de la iglesia adventista, que hay verdades que están siendo reveladas, esto es una locura. Todo lo que el Espíritu tomó se lo enseñó a los apóstoles y ellos lo dejaron escrito. Y nada más. No hay más revelaciones nuevas. Cuando alguien dice, no, yo tuve un sueño y vi esto y vi lo otro, todas esas son simplemente imaginaciones del corazón y de la mente de esa persona. No es de Dios, porque cuando es de Dios, tiene que ser lo que dice la Biblia. Pero estas personas siempre nos hablan de sus experiencias y que soñaron y que vieron. Yo no quiero decir todo mentira, porque puede ser cierto que en su imaginación lo tuvo o en su sueño lo vio, pero sepan que Dios ya no hace nada con eso. Y el punto 11 en 16:23, en ese día, cuando el Espíritu Santo estuviera en ellos, las verdades divinas estarían siendo enseñadas directamente por ese mismo Espíritu Santo, de tal manera que no tendrían preguntas para hacer. Nosotros tenemos todo en la Escritura. Por eso les recuerdo, creemos en la inspiración. Inspiración es el acto divino por el cual lo que Dios sopló, lo que Dios quiere que esté, está escrito. Eso es inspiración, es actitud
con lo que Dios quería que sepamos, eso es lo que está escrito. La inspiración tiene que ver con la palabra escrita. En cambio, la iluminación tiene que ver con el creyente aprendiendo de la escritura. Ahora, las personas que escribieron simplemente fueron movidas, llevadas por el Espíritu Santo para escribir lo que Dios quería. A tal punto que Dios respeta sus personalidades, por eso no es un dictado mecánico, excepto en los casos donde Dios dictaba a Moisés o donde puntualmente Dios quería que se escribiera tal o cual cosa. E inclusive cuando Juan quiere escribir las voces que emiten 7 truenos, le dice no escribas lo que dicen los truenos. Entonces Dios es el que decide lo que va a estar escrito y lo que no va a estar escrito. De hecho, Judas, cuando va a escribir su epístola, dice, quería escribir acerca de las cosas de nuestra común salvación. Sin embargo, fui obligado a escribir algo que el Espíritu Santo quería, que es acerca de nuestra común fe. Esa fe que fue dada una vez a los santos y que no va a cambiar jamás. Así que espero que el Señor les bendiga con esto que estamos haciendo de estudiar este año estos temas de Juan. Y que esto nos permita crecer en la gracia y en el conocimiento, pero sobre todo en un servicio de amor por gratitud. Recuerden Hebreos 12:28. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Que el Señor les bendiga.